Muy buenos días, feliz sábado. Gracias por preferir y poder conectarse con nosotros en esta mañana. Queremos darles un abrazo virtual a distancia de 6 pies. Gracias por estar con nosotros, le agradecemos mucho. Bien, ahora vamos a tener el orden de adoración. Primero tenemos el servicio de canto, en la cual podemos alabar a Dios. Ahí van a ver las palabras en la pantalla. Después la predicación, la palabra de esperanza y de poder. Cuando termine la predicación, no se vaya. Todavía tenemos la escuela sabática. Pues le esperamos que todos los sábados pueda escoger estar con nosotros. Gracias por estar hoy y que Dios te bendiga. Recuerden que también, aparte de Facebook, también tenemos YouTube. Ahí se puede suscribir a nuestra página, puede poner la campanita de like y también compartir el mensaje de Facebook y de YouTube con sus amigos. Y que Dios te bendiga y gracias por escoger estar con nosotros hoy. Mi canción que entrego a Cristo, mi Creador, Redentor, mi sustento, mi esperanza, mi Señor, porque puedo ver su amor infinito en las estrellas o el sol, o la belleza de una flor en mi jardín. Cantaré a Dios con alegría y con fervor, todo lo creó y regaló para vivir. Cantaré a Dios con alegría y con fervor, es mi inspiración, mi alabanza, Él es mi canción. Mi necesidad de elevar mi voz, proclamar y declarar las maravillas de Jesús. Cantaré a Dios con alegría y con fervor, todo lo creó y regaló para vivir. Cantaré a Dios con alegría y con fervor, es mi inspiración, mi alabanza, Él es mi canción. Cantaré a Dios con alegría y con fervor, todo lo creó y regaló para vivir. Cantaré a Dios con alegría y con fervor, es mi inspiración, mi alabanza, Él es mi canción. Hoy voy a cantar de Dios y de su amor. Cristo vive en mí, ya no vivo yo, Él vive en mí. Él es mi Señor y mi ayudador, Él es el gran Rey, la esperanza que hay en mi vivir. Jesús es digno de adoración, Jesús es vida y salvación, a Él entrego mi corazón, con mi vida Dios alabaré.
Jesús, toda gloria siempre a Dios daré. Jesús es digno de adoración, Jesús es vida y salvación. A Él entrego mi corazón, con mi vida a Dios alabaré. Jesús es digno de adoración, Jesús es vida y salvación. A Él entrego mi corazón, con mi vida a Dios alabaré. Con mi vida a Dios alabaré. Con mi vida a Dios alabaré. Que tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez. Para ver que aún existen milagros. Ser el que cumpla tus sueños. Es por eso que no renunciaré, seguiré con la vista en el cielo. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez. Para ver que aún existen milagros. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez. Para ver que aún existen milagros. Dame fe, quiero verte actuar, quiero
montañas que hoy voy a mover con la fe que no duda de nada. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Gracias por la oportunidad que me concedes de poder llegar hasta tu hogar a través de este espacio virtual. Para mí es un placer que me abras las puertas de tu teléfono, de tu computadora o de, no sé, el dispositivo que estés usando para captar esta señal. Así que gracias por dejarme entrar a tu hogar. Espero que en el nombre del Señor lo que vayamos a compartir a partir de este momento pueda ser de bendición para tu vida y para todos aquellos que nos estén mirando. Gracias una vez más por esta oportunidad. Quiero iniciar leyendo el texto bíblico, el texto áureo en el que habremos de meditar. El Evangelio de Lucas en el capítulo 7 nos registra un incidente sumamente interesante, a mi juicio uno de los más significativos, poderosos del ministerio del Señor Jesús. Allí en el versículo 11 en adelante el evangelista, el doctor Lucas, nos dice así: aconteció que después de esto, él se dirigió a la ciudad llamada Naín. Lo acompañaban muchos de sus discípulos y una grande multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, vio que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Mucha gente de la ciudad acompañaba a esa madre. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Luego se acercó, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. En ese momento el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo devolvió a su madre. El miedo se apoderó de todos, y unos alababan a Dios y decían: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y otros decían: Dios ha venido a ayudar a su pueblo. Y la fama de Jesús se difundió por toda Judea y por toda la región de los alrededores. ¿Qué te parece si le pedimos a Dios que nos bendiga con la asistencia de su Espíritu para entender el mensaje que Él quiere transmitirnos a partir de este incidente o de esta experiencia que vivió el Señor Jesús con muchas personas como tú y como yo? Oramos. Gracias, Señor, por la oportunidad de abrir juntos tu palabra. Gracias por esa palabra bendita, por esta palabra de poder. Gracias porque en ella podemos contemplar a Jesús y al contemplarlo nuestra vida se va transformando. Ahora queremos ser parte de esta escena que acabamos de leer. Inspíranos, Señor. Enséñanos, instrúyenos, guíanos a entender no solamente de forma intelectual un mensaje, sino que nos des la capacidad para saber poner en práctica los principios envueltos en este mensaje y ser parte nosotros también de aquellos que viven una experiencia significativa y especial con el Señor Jesús. Bendícenos, por favor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este pasaje tiene una particularidad, y la particularidad del mismo tiene que ver con el hecho de que es en el único lugar que aparece en toda la Biblia. Digo, nosotros miramos los 4 libros que nos hablan de la vida pública de Jesús, conocidos o llamados como los Evangelios, y vamos a descubrir que estos 4 libros, los Evangelios, se dividen en 2 grupos. En un grupo hay un solo libro, y es el Evangelio de Juan, que es diferente a los otros 3, no en el mensaje, sino en la presentación del mensaje del Evangelio. Juan cuenta lo que los otros evangelistas no cuentan. Y aun cuando cuenta lo que los otros no cuentan, este relato que acabamos de leer no aparece en el Evangelio de Juan. Los otros 3 evangelios conforman el grupo llamado los evangelios sinópticos. Sinópticos porque la palabra sinopsis significa literalmente mirando a través de un mismo ojo.
Es como que los que escriben Mateo, Marcos y Lucas hubiesen estado presentes mirando lo mismo o mirando a través del mismo foco. Aunque cuentan algún detalle diferente unos de los otros, pero mayormente los relatos se repiten en un evangelio y en el otro. Sin embargo, este pasaje que leímos de Lucas 7, del 11 al 17, solamente aparece en el evangelio de Lucas. Y me encanta, me gusta, me fascina, me atrapa, me seduce la forma en la que Lucas lo introduce. Digo esto porque aquel lector que tiene prisa en leer puede ser que no encuentre mucha ciencia en la forma en la que Lucas introduce este relato, pero a los que nos gusta meternos un poquitito más, tratar de entender un poquito más allá, comprendiendo un poco la personalidad también del escritor, podemos encontrar algo maravilloso. ¿Por qué digo esto? Porque Lucas, a diferencia de Mateo, no vivió ninguno de los incidentes que él relata. Juan, igual que Mateo, fueron discípulos de Jesús y lo que ellos cuentan son cosas que ellos vivieron, cosas que ellos vieron. Sin embargo, Lucas no fue así, o con Lucas no fue así. Marcos, alguno dirá, tiene una experiencia similar a la de Lucas, tampoco. ¿Sabe por qué? Porque Marcos, final y felizmente, fue el escriba, el escritor de los relatos que Pedro, el otro discípulo sobresaliente de los 12 que nosotros conocemos del Señor Jesús, de los más allegados, le contó. O sea, todo lo que Marcos escribe, dicen los que saben, los grandes teólogos, que lo que Marcos escribe es lo que Pedro vivió. Pedro vivió y luego le contó y Marcos escribió. Pero Lucas no. Lucas investigó, Lucas indagó, Lucas era un médico, un doctor, y su evangelio termina siendo como una especie de tesis doctoral, donde él divide esa tesis en dos partes. La primera es el evangelio que lleva su nombre y la segunda parte es el libro de los Hechos, que también fue escrito por el mismo autor, por Lucas. Y es interesante que Lucas, cuando va a escoger los relatos para armar su relato del evangelio, él escoge porque seguramente él escuchó muchísimas cosas más de las que escribe en el libro. De hecho, el mismo Juan dice casi terminando su escrito que si se escribiesen todas las cosas que hizo Jesús, los milagros y las palabras, no alcanzarían las bibliotecas para contener los libros. Bueno, Lucas sabe eso, por eso él decidió escoger ciertas historias para presentar correlativamente su evangelio o su relato. Y cuando va a escribir, como buen médico, intelectual, pensador, un tanto frío en su manera de presentar las cosas sin dejarse ganar por la emoción, podríamos decir un hombre temperante, de dominio propio, Lucas piensa muy bien las palabras que va a usar y las cosas que va a decir. Digo esto porque no es casualidad que él haya introducido el mensaje de la forma en la que lo hizo. Él tiene un plan al hacerlo así. Y usted dirá, pero a ver, ¿cuál es la introducción y qué ciencia hay en ella? Bueno, el versículo 11 es la introducción que usa Lucas para presentar el relato. Él dice, aconteció que después de esto. Uy, pastor, ¿qué hay de ciencia en esas palabras tan comunes? Bueno, sí, insisto, si usted lo mira por encima, no hay mucho. Pero usted no puede, teniendo en cuenta esto que le estoy diciendo, que Lucas pensó muy bien lo que estaba escribiendo, que escogió los relatos, que escogió las palabras que va a poner, que él pensó muy bien su introducción, no la puede pasar por encima cuando usted escucha una expresión como aconteció que después de esto. No puede seguir adelante sin preguntarse primero ¿después de qué? Y cuando usted se hace esa pregunta ¿después de qué? Entonces para responderla tiene que ir al relato anterior. Entonces se da cuenta que Lucas lo está mandando al relato anterior si solamente viene a leer este relato solo. Y al leer el relato anterior, entonces usted entiende que Jesús tenía un poder tan extraordinario que fue capaz de sanar al siervo de un centurión sin necesidad de tener que ir hasta la casa del centurión, y desde lejos declaró su palabra y desató su poder que llegó a la vida, a la experiencia, al cuerpo de aquel hombre que fue sano en el mismo momento que Jesús declaró que sea sano. Y usted dirá, pero ¿y esto qué tiene que ver con el relato que está presentando Lucas? Ah, mire, lo que Lucas está tratando de hacer es unir los dos relatos para presentarnos el poder de Cristo.
En otras palabras, Lucas, al unir los dos relatos, después contándonos que Jesús es capaz de caminar 47 kilómetros, 28 millas aproximadamente, hasta la ciudad de Naín, desde el lugar donde estaba, demostrando que a él no le importan los esfuerzos que tenga que hacer y hasta dónde tenga que ir para sanar, él va a llegar y va a sanar. Con esto estoy diciendo que con esa introducción Lucas está uniendo los dos relatos para mostrarnos a un Jesús que no descansa, a un Jesús que no se queda contento con alcanzar y sanar a uno, sino que va a ir a donde tenga que ir, va a hacer lo que tenga que hacer. Y fíjese usted que él podía haber sanado a este jovencito de Naín a la distancia. ¿Para qué caminar tanto? No, pero para que nadie se confunda que Jesús desde lejos habrá de actuar como lo hizo con el siervo del centurión. Por eso Lucas nos presenta después el otro extremo, el relato de Jesús caminando 47 millas, como diciendo, cuidado, Jesús no descansa y está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Y en algunos casos sanará de lejos, pero en la mayoría vendrá a nuestro encuentro para traer sanidad. Qué maravilloso es Jesús, que no escatima esfuerzos, no escatima hasta donde tenga que llegar y no se conforma con alcanzar a uno, sino que estará dispuesto siempre a buscar a otro y después a otro más y después a otro más. Y ahora seguramente te está buscando a ti y está golpeando la puerta de tu corazón y está llamándote y seguro está abriendo los brazos para que otros más vengan a Él, porque Él no descansa, vive buscando corazones para salvar. Me encanta el relato. Lucas dice que cuando termina de sanar al siervo del centurión se va caminando 47 kilómetros a la ciudad de Naín. Y mientras va caminando hacia la ciudad de Naín, van con él una multitud de discípulos y muchísima gente, tanta gente, que Lucas no puede definir con exactitud el número y los enmarca bajo la expresión multitud. Pero tampoco es una multitud. Lucas dice que es una grande multitud. Imagínate, si muchos son una multitud, ¿cuántos más son una grande multitud? Lucas nos presenta un cuadro extraordinario. Jesús en el centro de una gran multitud que lo aclama, que lo quieren tocar, que cantan con júbilo mientras van caminando 47 kilómetros hacia Naín. ¿Alguna vez caminaste tanto? Te confieso, a mí cuando era adolescente me encantaba caminar y caminé mucho en la ciudad donde crecí en mi adolescencia. No fue la misma ciudad donde nací en otra, me crié en una ciudad costera de playa y ahí caminé mucho, me encanta caminar, pero yo no sé si alguna vez caminé tanto, 47 kilómetros. Estamos hablando de un tramo bastante largo. ¿Tú crees que esa gente mientras iba caminando con Jesús irían arrastrando los pies y quejándose? Como suele pasar muchas veces cuando tenemos que hacer algún tipo de esfuerzo como este de caminar una distancia tan larga. ¿Crees que ellos irían arrastrando los pies? Yo me imagino a esta multitud con energía, con vitalidad, con gozo, con alegría. Mientras van caminando a la ciudad de Naín, van cantando con gozo, como dicen aquellos que saben acerca de la conducta humana y los procesos mentales. Hablo de los psicólogos y los sociólogos, dicen que cuando el ser humano está muy contento, automáticamente brota del interior del corazón un canto, una melodía. Es la forma de expresar la alegría. ¿Ya te pasó que cuando estás contento no sabes cómo expresar esa alegría y cantas sonriendo? Ahora, también el canto tiene un poder terapéutico. Dicen también esto los psicólogos, los sociólogos, los que estudian la conducta humana. Dicen que cuando estamos tristes lo mejor que podemos hacer también es cantar. ¿Por qué? Porque cuando cantamos nuestro cerebro segrega unas hormonas llamadas endorfinas que son las encargadas de contrarrestar el dolor, son las encargadas de contrarrestar el mal humor, son las encargadas de desatar también la dopamina para que nuestro cuerpo se sienta relajado y contento. Así que si estás triste, canta. ¿Y qué mejor cantar que elevar nuestro canto en alabanza a nuestro Dios? Así que yo me imagino a esa multitud que no creo que haya estado triste, sino que haya estado contenta, feliz, con gozo. Y usted me dirá, pero ¿y por qué tiene tanta seguridad para decírmelo así? ¿Sabes por qué te digo esto? Porque en el centro de esa multitud estaba Jesús. Y cuando Jesús está en el centro de una multitud, de un grupo de personas, de unas relaciones, de un matrimonio, de una familia, de un hogar, de una actividad,
en ese lugar o en esa experiencia o en esa relación o en ese matrimonio o en esa actividad reina el gozo. Porque Jesús transmite gozo, transmite alegría, transmite vitalidad, transmite energía, transmite positivismo. Jesús hace la diferencia entre la alegría y la tristeza, entre la bendición y la maldición, entre la vida plena y la mera existencia. La diferencia la hace Jesucristo. Por eso yo creo que esa multitud era la multitud alegre, la multitud feliz, porque Jesús les transmitía ese gozo. Y esa era la manera en la que ellos iban expresando el gozo, cantando con alegría y con positivismo y energía mientras se trasladaban a Naín. Y lo maravilloso de esto era que en el camino iban contagiando a otros y la multitud seguía creciendo, crecía en número, en gozo y algarabía. No hay mejor manera de crecer como iglesia que manifestar con nuestra vida que le servimos a un Dios que es capaz de suplir todas nuestras necesidades y por eso nos da paz, gozo y positivismo. No hay mejor manera de transmitir a Dios que mostrar una vida llena de paz y de gozo. No hay mejor manera de contagiar a la gente que presentándoles un Dios que es capaz de hacer que las cosas negativas se reviertan en positivas y que la tristeza desaparezca convirtiéndose en gozo. Por eso la Biblia habla mucho del gozo de la salvación. Pero yo no sé, bueno, sí, quizás sí sepa. Por allí, por la Edad Media, cuando entraron movimientos inconversos a la iglesia y personas que no conocían bien a Dios, introdujeron conceptos paganos dentro del cristianismo, haciéndonos creer que Dios está como enojado y como que Dios no está muy contento cuando nosotros estamos contentos. Y que tenemos que vivir arrastrándonos para tratar de calmar la ira de ese Dios que está enojado con la humanidad. Esos conceptos medievales todavía permanecen hasta el día de hoy en el corazón de muchos cristianos que creen que el gozo no es compatible con el cristianismo, cuando es todo lo contrario. Si hay alguien que debería tener gozo, es el cristiano. Si hay alguien que debería tener paz, es el cristiano. Si hay alguien que debería vivir con alegría, con una sonrisa, a pesar de las tormentas, de las vicisitudes, de los problemas, es el cristiano. Porque los problemas no son problemas para Dios. Alguien dijo, nunca le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, sino dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Si tenemos un Dios grande que está sentado en el trono, que de allí nada ni nadie lo mueve, que está al control de todas las cosas, ¿cómo no habremos de tener tranquilidad si nuestra vida está en las manos de ese Dios? ¿Cómo no habremos de tener seguridad si Él está al control de todo? Entonces, ¿a qué le debemos de temer? Como dice Pablo, en Él somos más que vencedores. Por eso todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Mi querido amigo, mi querida amiga, esa multitud era la multitud feliz, porque habían entendido eso. Jesús estaba en el centro y les transmitía el gozo, la alegría, el positivismo y la fuerza. Por eso caminaban hacia Naín con firmeza, contagiando a su paso a todos los que encontraban. Qué linda manera de crecer en el cristianismo. Pero de momento esta multitud feliz visualiza en el horizonte a otra multitud que viene a su encuentro. Esa otra multitud tiene todas las realidades contrarias a la multitud donde está Jesús. Esa multitud que se ve en el horizonte es la multitud de la tristeza. Porque dentro de esa otra multitud yace inerte dentro de un féretro un joven. Y dentro de ese cajón está este joven rígido. Y al lado del cajón está su madre, angustiada, desesperada, llorando, inconteniblemente. No hay manera de causar en ella consuelo. Porque no solamente es una madre que acaba de perder un hijo, sino que la muerte le ha arrebatado todo lo que ella amó y le sirvió de sostén en la vida. Una vez más, citando a los sociólogos y a los psicólogos, estos dicen que cualquier pérdida que nosotros los seres humanos tengamos en la vida, esa pérdida nos hace desestabilizarnos, o sea, nos hace tambalear. No importa lo que perdamos, aun cuando sea algo ínfimo, insignificante para otros, pero mientras que sea importante para nosotros, la pérdida de eso, aunque sea algo, nos desestabiliza, nos causa dolor, nos hace tambalear.
¿Cuánto más cuando la pérdida se trata de un ser amado? No hay peor pérdida que la de perder a un ser amado en las garras de la muerte, porque allí ya no hay retorno desde nuestra perspectiva humana. Pararte enfrente de aquella persona que amas y verla yacer inerte, si todavía respirase, por lo menos habría esperanza y estarías dispuesto a hacer lo que sea, ir a donde tengas que ir para tratar de ayudar. Pero cuando la muerte llegó, te carcome la impotencia. Nosotros los seres humanos, de una manera muy particular, hemos terminado aceptando lo inaceptable. Y aceptamos la muerte como algo natural cuando no lo es. Y fíjate cómo serán estas cosas que hasta incluso en los partes médicos, los médicos suelen colocar a veces en el informe necrológico, o sea, en el informe del muerto, del occiso, suelen poner el fulano o la fulana murió de muerte natural, cuando la muerte no es natural. Pero nosotros la hemos aceptado. Nos parece normal, natural, que una persona entrada en sus años, 80, 90, 90 y tantos, 100, muera. Y hasta expresamos frases como, bueno, vivió lo suficiente, Dios le dio muchos años de vida y todos en algún momento habremos de morir. Como si eso fuera parte de la vida. Qué paradójica es nuestra existencia. Vivimos para morir. Y lo que es peor, vivimos muriendo. Vamos contando días, semanas y meses y años de cercanía al sepulcro, porque el día que llegamos al sepulcro dejamos de contar. Pero aun cuando hemos aprendido a aceptar la muerte como algo natural y convivimos con ella, hay cosas que todavía no podemos aceptar y las rechazamos desde lo más profundo. Y me explico mejor. En nuestra aceptación de la muerte hemos aprendido a defendernos de ella, levantando mecanismos de defensa, barreras que nos ayuden a que no sea tan fuerte el impacto de la misma. Y hemos inventado expresiones para graficar el dolor de la pérdida. Por ejemplo, el esposo o la esposa, los cónyuges, pierden al cónyuge y al esposo o a la esposa los llamamos viudo, viuda. Y lo decimos con total displicencia, sin ningún problema. En ocasiones decimos, sí, el hermano, la hermana, el fulano, la fulana, aquel amigo, aquella amiga es un viudo, es una viuda. Y lo decimos así nomás, sin sentir nada. Sin embargo, con esa expresión viuda, viuda, estamos describiendo uno de los dolores más profundos que suelen tener los seres humanos. El dolor de la pérdida de un ser que amamos y que habrá de dejar una cicatriz. Esa pérdida que aunque cierre un día la herida, la cicatriz nos recordará que hubo alguien al que amamos y hoy ya no está. Por defendernos de ese gigante llamado la muerte, levantando nuestros mecanismos de defensa, nos inventamos otra palabra. Cuando un niño o una niña pierden a sus padres, llamamos a esas criaturas, a esos jóvenes, a esos niños, huérfanos. Y también nos expresamos así sin sentir nada al decirlo. Estos pequeños son huérfanos. Pero lo que estamos diciendo con esa expresión huérfanos es describir la carencia con la que habrán de crecer personas, criaturas, seres humanos que se desarrollarán en la vida siempre necesitando a alguien que no habrá de estar. Y siempre vivirán con esa carencia en el interior porque nadie podrá ocupar el lugar que le correspondía ocupar a los progenitores o a los padres. Pero en fin, hemos aceptado lo inaceptable y hemos aprendido a lidiar con la muerte y hemos aprendido a ponerle nombre al dolor llamándonos de esta manera. Sin embargo, todavía nos resistimos totalmente a ella. Yo quiero que tú me digas cuál es la palabra o que busques en el diccionario o trates de encontrar una definición o una palabra que defina el dolor que se grafica en la pérdida de un hijo. A los esposos que pierden al cónyuge los llamamos viudo, viuda. Al joven cuando pierde un padre lo llamamos huérfano. Pero a un padre cuando pierde a un hijo no tenemos una expresión que pueda graficar ese dolor para poder llamarlo. Porque incluso hasta nos resistimos a esa idea.
aceptando la muerte como algo lógico. Nos parece ilógico que un padre entierre a un hijo. Esta mujer está llena de interrogantes en su interior. Por eso lleva un corazón cargado de una desesperación incontrolable. Porque no solamente no puede explicar cómo es que ella, madre, tenga que enterrar a un hijo. Ya es demasiado el dolor para tener que soportarlo. Y encima a eso se le suma la realidad de que hace poco tiempo atrás ella misma también había perdido al esposo. Porque no solamente es la madre que está por enterrar a un hijo, sino que la Biblia ni siquiera la menciona por nombre, sino que la identifica por el dolor que llevaba, porque dice que era la viuda de Naín. Una mujer adolorida, destrozada totalmente por el dolor, carcomida por las dudas, porque no entiende cómo es posible que la muerte le haya arrebatado no solo al esposo, sino también al hijo. Y lo que es peor, al arrebatarle a su hijo, le arrebató todo lo que tenía. En aquellos tiempos bíblicos, tiempos de mucho machismo, las mujeres no podían trabajar fuera de la casa, a menos que lo hicieran directamente con la familia. Por eso las muchachas se casaban jovencitas, como María, a los 15 años, con hombres mayores. Así era esa cultura. El propósito era asegurarse el futuro, porque si una mujer iba a trabajar fuera de la casa sola, era considerada una mujer de mal vivir, señalada. Y cuando el señalamiento llegaba, la exclusión venía acompañando ese señalamiento. O sea, las otras personas recluían a esa criatura o esa persona señalada. Nadie se mezclaba con los que eran señalados. Por eso en Israel nadie se quería juntar con un publicano o con un samaritano. Y mucho menos con una mujer de reputación dudosa. Pero la ley de Israel decía que si una mujer se casaba y quedaba viuda, tenía opciones para mantener su dignidad dentro de la sociedad, y una de esas opciones era que algún familiar cercano del esposo, y miren la expresión que se usaba, la redimiera. El Goel, el Redentor, representando a Cristo, que redimió a la iglesia, que quedó viuda cuando Adán, la cabeza de la humanidad, nos dejó caer de sus brazos tomando del fruto del árbol prohibido. Pero ese redimir quiere decir también comprar. Pero miren al nivel que se ponía a esta realidad de la condición en la que quedaba esa mujer, de tener alguien que venga como a comprarla, a rescatarla, porque la situación sería complicada. Pero la ley también decía que si la dama tenía un hijo en edad de trabajar, no necesitaba un redentor, porque el hijo la podía mantener y darle lugar en la sociedad. Y eso era lo que pasaba con esta señora. Además de que el hijo era un fiel reflejo del esposo y la recordaba siempre al esposo que había fallecido. Pero ahora esta mujer ha perdido al esposo, ha perdido al hijo, no tiene un Goel que la redima. La única alternativa que le quedaba era vivir de lo que había en el fondo para viudas y desamparados. Pero en aquellos tiempos, cuando los romanos se quedaban con todo y lo que sobraba lo agarraban los publicanos, no había fondos para viudas y desamparados. Así que esa mujer sabe que está condenada a tener que salir a ganarse la vida, a ser señalada, a ser despreciada y desechada por la gente de su comunidad. Por eso esa mujer, mientras va al cementerio desesperada por el llanto, por el dolor, por la angustia de ver que en el futuro no tiene nada, ella quisiera que junto con su hijo la enterraran a ella también. Porque para ella la vida no tiene sentido ni significado. Lo que ella jamás pensó era que el Redentor, el Goel verdadero, aparecería en su camino para devolverle lo que el pecado y la muerte le quisieron robar. De momento,
Las dos multitudes se van acercando. La multitud de la vida, donde está Jesús, habrá de enfrentar a la multitud de la muerte, donde está esta mujer llorando al lado del féretro. La multitud del príncipe de la vida enfrentará otra vez a la multitud del príncipe de la muerte. Se verán las caras. Otra vez se habrán de enfrentar. Jesús, con el que tenía el imperio de la muerte por el pecado. Y cuando las multitudes quedan frente a frente, la multitud de la vida frente a la multitud de la muerte, la multitud de la alegría frente a la multitud de la tristeza, y quedan cara a cara, Jesús, que está en el centro de la multitud de la alegría, con un ademán manda callar a la multitud y sale de la multitud donde Él está para introducirse en el centro de la otra multitud. Y usted dirá, ¿y para qué? ¿Sabes para qué? Para cambiar todas las realidades de esa multitud. Porque por donde Jesús pasa, todas las cosas cambian. Antes de Jesús llegar a una aldea, solo se escuchaban en la aldea gritos de dolor, de desesperación, de angustia, de tristeza, llanto por la enfermedad. Después del paso de Jesús se escuchan en la aldea sonrisas, alegría, expresiones de alabanza a Dios. Porque al pasar Jesús y al tocar las vidas ha hecho una diferencia. Insisto, Jesús siempre hace la diferencia, siempre, todo el tiempo. Y ahora lo va a volver a demostrar saliendo de la multitud donde Él está, que es la multitud de la alegría. Se introduce en el centro de la multitud de la tristeza para cambiar las realidades de esa multitud, para transformar, para hacer un cambio que solo Él puede hacer, para mostrar que Él es el que hace la diferencia. Por eso toca al féretro y mirando a la mujer le dice, mujer, no llores. Y no es porque no entienda el dolor de la mujer, no es un insensible, porque Él sabe lo que es llorar la pérdida de un ser amado. Él lloró primero cuando un ángel se reveló en el cielo y los otros ángeles lo siguieron. Él lloró cuando Adán y Eva tomaron del fruto del árbol prohibido. Él lloró frente a la tumba de Lázaro por los que habrían de ver el gran milagro y aún así no creerían. Él lloró por Jerusalén cuando a los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Él sabe lo que es llorar la pérdida de un ser amado. No es que no entiende a la mujer, pero pastor, le está pidiendo a esta mujer algo que es imposible para ella. Ella está desesperada, no puede dejar de llorar. Es cierto, Jesús está pidiéndole algo imposible a ella. Eso es algo que a Jesús le encanta hacer, pedirnos a nosotros cosas imposibles. Bueno, pastor, acá cierro la computadora, apago el televisor, cierro mi teléfono, porque no puedo seguir pensando en un Jesús así. Cuidado, déjame terminar. Cuando Jesús, que le encanta pedirnos cosas imposibles, lo hace, es porque Él tiene un plan. Y su plan tiene que ver con Él estar dispuesto a darnos todo su poder para hacer que eso imposible sea posible. Y entonces disfrutemos y participemos de un gran milagro de su parte. Un día llega a un estanque, hay muchos enfermos, busca el peor de todos, uno que lleva 38 años de parálisis, se para al lado y le dice, hombre, ¿quieres ser sanado? Y el hombre dice, ¿y cómo voy a hacer si no puedo ni arrastrarme hasta el estanque? Y él dice, bueno, si quieres ser sanado, toma tu lecho, levántate y anda. Y el hombre piensa, ¿pero cómo lo voy a hacer si ni arrastrarme puedo? Se presenta en una congregación un sábado de mañana y mirando a todos los que están allí, busca uno que tiene una mano inmóvil y le dice, párate en el centro de la multitud de la congregación y ahora extiende tu mano. El hombre dice, ¿pero cómo me voy a extender la mano si mi mano es inmóvil? Me estás pidiendo algo imposible. Y ahora se para frente a esta mujer y le dice, mujer, no llores. Imposible para ella dejar de llorar. Si no puede, ni siquiera las lágrimas le permiten ver bien a Jesús. Jesús muchas veces pide cosas imposibles, le encanta hacer eso. Pero es porque está dispuesto a dar todo su poder para hacer que lo imposible sea posible. Solo necesitamos atrevernos a confiar y dejarlo actuar, porque Él hará la obra que solo Él puede hacer. Hombre del estanque de Betesda, toma tu lecho, levántate y anda. El hombre dice, pero ¿cómo hago? No puedo. Bueno, pero estoy recibiendo tu palabra. Y recibiendo tu palabra acepto el desafío. Aceptando el desafío estoy dispuesto a dejarte actuar. Entonces por la fe me aferro a tu palabra y quiero hacer lo que me pide. Y cuando el hombre está pasando por ese proceso, entonces siente que los tendones, músculos y nervios se empiezan a recuperar. Se levanta saltando como un resorte. Toma su lecho y se va cantando, alabando a Dios que hace o que hizo posible el milagro en su vida.
El hombre de la mano seca dice, ¿cómo hago para extender mi mano si mi mano está seca? Pero acepto el desafío, tomo el reto, me aferro a tu palabra. Si tú me lo pides, tú tendrás un plan. Y por la fe me aferro a esa palabra de poder. Y entonces empieza a sentir que los tendones, nervios y músculos de la mano están recuperados. Y extiende la mano glorificando con su mano levantada a Dios. Y ahora esta mujer que escucha las palabras, deja de llorar, no llores, mujer. Ni siquiera ni siquiera llega a responder. Cuando Jesús saca su pañuelo blanco, símbolo de su justicia divina, para secar las lágrimas de esta mujer, tocando el féretro dice, joven, a ti te digo, levántate. A ti, solo a ti, en esta ocasión solo a ti. Alguien dijo que Jesús dijo así, joven, a ti te digo, porque si Jesús hubiese dicho, joven, levántate, hubieran aprovechado todos los jóvenes muertos de la historia para levantarse. Porque grande es el poder que opera en la palabra de Jesús. Y no te extrañes de esto que estoy diciendo. Porque llegará un día cuando el Señor Jesucristo dirá a todos los que duermen en el polvo de la tierra, levantaos vosotros que dormís, y todos los que duermen en el polvo de la tierra se levantarán por el poder de Jesucristo. Así que en esa ocasión le dijo a este joven, joven, a ti te digo, y ese joven, por el poder de Jesucristo y la palabra operando en él, en el corazón, se levantó. Las lágrimas de esta mujer fueron secadas por el mismo Jesús, quien devolvió a ese joven a su madre, y devolviendo a ese joven a esa madre, le devolvió todo lo que la vida le había robado. Maravilloso Jesús, que nunca llama a los más capacitados, pero siempre capacita a todos los que llaman. Y cuando Él opera o Él propone algo que para nosotros pareciera ser imposible, es porque Él está dispuesto a operar el milagro junto con nosotros, si somos capaces de creer. Porque al que cree, todo le es posible. Pronto, mi amigo, mi amiga, el cielo se abrirá. El Señor Jesús vendrá en gloria y majestad. El cuadro de Naín se volverá a repetir. Él vendrá con la multitud de ángeles felices. Y Él vendrá en esa multitud de ángeles a levantar a los que duermen en el polvo de la tierra para secar nuestras lágrimas y reunirnos otra vez, devolviéndonos todo lo que el pecado y el diablo nos quisieron robar. Y entonces viviremos con Él por la eternidad en un mundo donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, ni angustia, porque todas esas cosas habrán pasado. Pero mientras hoy todavía estamos en este mundo, ¿qué mejor podemos hacer que llevar a Jesús al centro de nuestra vida? Para que Él se encargue, para que Él se convierta, para que Él sea el que haga la diferencia siempre en nuestro corazón. Y verás que cuando pasemos por los momentos de dificultad, Él estando allí en el centro de nuestra vida, nos traerá paz a pesar de las tormentas, vicisitudes y adversidades. Él nos traerá seguridad en medio de la inestabilidad reinante de nuestro entorno. Él nos traerá confianza, fortaleza y seguridad a pesar de ese enemigo invisible que pueda andar dando vueltas por allí. Llámese virus, llámese peste, llámese enfermedad, lo que sea, porque en Él estamos seguros. Entonces lo mejor que podemos hacer es abrirle el corazón y dejar que Él entre a nuestra vida. ¿Le darías una oportunidad a Jesús? ¿Lo dejarías entrar a tu experiencia? ¿Lo dejarías que Él, convirtiéndose en el centro de tu vida, te llene de paz, de alegría, de felicidad y de seguridad? Este es el momento entonces. Abre tu corazón y allí junto conmigo dile al Señor, Señor, entrego mi vida a ti. Te dejo entrar en mi corazón para que tú seas el centro de mi existencia y mi vida pueda ser fortalecida cada día por ti. Si quieres hacer eso, ora conmigo al Señor. Señor, gracias por Jesús. Gracias porque Él está dispuesto a venir a nuestro encuentro. En esta hora, quiero pedirte que entres a mi vida y que entres a la vida de todos aquellos que se están uniendo conmigo en esta oración. Que los llenes de paz, de fortaleza, de seguridad, que los levantes, preparándolos para el encuentro contigo. Los encomiendo, los dejo en tus manos de amor, bendícelos, guárdalos, prospéralos, dirígelos, perdónalos, santifícalos, límpialos. Haz la obra que tengas que hacer en cada uno de ellos y en mí también.
de manera tal que podamos notar cada día que tú eres quien hace la diferencia en nuestro existir. Gracias por todo, Señor. Quedamos así en tus manos de amor. En el nombre que está sobre todo nombre pedimos esto. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Dime, ¿tú sabes por qué existe el diezmo? Dicen varias cosas. Es señal de lealtad, fidelidad, dependencia, bendición. Lo bueno es que podemos verificarlo directamente en la fuente, ¿verdad? El diezmo es un principio bíblico. Desde el comienzo, ¿recuerdas? No pasamos la primera prueba. El diezmo sustenta la misión de la iglesia de predicar en todo el mundo y todo es bien dividido. ¿Sabes cómo? La mayor parte se queda en tu región. Partes iguales en la unión y en la división. Haz la cuenta. Hay un porcentaje para la formación de pastores, para el área de literatura, para la red Nuevo Tiempo y también para la sede mundial. ¡Listo! Ahora que ya sabes para qué sirve el diezmo, volvamos a nuestra conversación. El porqué del diezmo. Es mucho más que un recurso. El diezmo nos recuerda quién nos sustenta, dónde debe estar nuestro corazón y a quién debemos exaltar. Las bendiciones son consecuencias. Entonces esta es nuestra sugerencia. La próxima vez que recibas un dinero, no lo olvides. Sin negociaciones, sin dolor en el corazón, miedo o tristeza. Más que devolver parte de las bendiciones, diezmar es una señal de fe que significa fidelidad, reconocimiento y gratitud. Y que estás declarando a quién escogiste para adorar. Seamos fieles. Este es un recordatorio para todos los miembros de nuestra iglesia, para que puedan hacer sus donaciones y entregar sus diezmos y ofrendas por adventistgiving.org, o si eres miembro de la iglesia de Woodbridge Spanish, puedes hacerlo a través de su página de internet, desde tu ordenador en casa o simplemente de un teléfono celular. Observa las siguientes instrucciones. Si eres miembro de la iglesia de Woodbridge Spanish, simplemente abre tu navegador, escribe www.woodbridgespanishsda.org, luego presiona en la barra del menú Ofrendas. Esto te llevará a Adventist Giving. Ahora simplemente ingresa tu correo electrónico y contraseña. Luego estarás listo para depositar tu diezmo y repartir tu ofrenda en los diferentes departamentos. Si tú no tienes tu cuenta aún, regístrate, es muy fácil. Solo tienes que ir a adventistgiving.org y una vez que estés en la página de Adventist Giving, solo tienes que darle clic a Login, Sign Up y llenar la forma de registración con tus datos personales. Y asegúrate que una vez que estés en la página de Adventist Giving, es muy importante seleccionar tu iglesia antes de hacer tu donación. Esto es muy importante para asegurar que tus diezmos y ofrendas se depositen en la iglesia que te congregas. Y es todo. Ahora estás listo para dar tus diezmos y ofrendas y devolverle a Dios lo que le corresponde. Señor, pues tú me formaste a mi
y clemente a quien le obedece. Aquellos que guardan su pacto y ley en cuerpo y mente. Nos has llenado con tu favor, hoy te adoramos de corazón. Nuestras vidas son tuyas, a ti le entregamos, Señor. Dios bendice y provee, sus manos siempre llenas están. Oh pueblo agradecido, trayendo ofrendas sobre el altar. Misericordioso y clemente es Jehová, sus fieles le exaltarán. Cantará todo aquel que obedece su ley. Dios bendice y provee. Bendice alma mía Jehová y te alabo por tus obras. Gobiernas con justicia los cielos y tierra con tu gloria. No guardarás enojo jamás, echa el pecado al fondo del mar. Hoy tus hijos te adoran, trayendo ofrendas sobre tu altar. Dios bendice y provee, sus manos siempre llenas están. Oh pueblo agradecido, trayendo ofrendas sobre el altar. Misericordioso y clemente es Jehová, sus fieles le exaltarán. Cantará todo aquel que obedece su ley. Dios bendice y provee. Dios bendice y provee, sus manos siempre llenas están. Oh pueblo agradecido, trayendo ofrendas sobre el altar. Misericordioso y clemente es Jehová, sus fieles le exaltarán. Cantará todo aquel que obedece su ley. Dios bendice y provee. Cantará todo aquel que obedece su ley. Dios bendice y provee. Dios bendice y provee. Dios bendice y provee. Hola, soy tu pastor Federico y te quiero invitar a Reconnect todos los martes a las 8 de la noche. Un programa especial en la cual nuestro mayor anhelo es orar por ti, por tu familia y reconectarte con Jesús a través de un mensaje práctico para tu vida. Todos los martes a las 8 te esperamos, estás invitado. Bendiciones. Cuando un amigo me pidió que lo llevara a su casa, algo me dijo que llevara conmigo a mi familia. Mientras conducíamos se produjo una gran tormenta que hizo que nuestra iglesia de madera colapsara encima de mi casa. Gracias a la protección de Dios, porque aunque nuestra iglesia colapsó, nadie salió herido. Hace algunos años yo no era adventista. Vivía en una antigua casa de esta propiedad ubicada en la intersección principal de la ciudad. Cuando recién llegaron los adventistas, trajeron alimento y compasión. Un plato de sopa caliente puede ser la manera perfecta de llegar al corazón de alguien. Instalaron un contenedor de carga en mi patio donde servían alimentos y hacían contacto con nuestra gente. Muchos sentimos su sincero interés por nosotros, así que escuchamos las historias bíblicas llenas de esperanza. Con este amoroso servicio, este grupo de adventistas se ganó nuestro corazón y confiamos en ellos.
Algunos fuimos bautizados y construimos una iglesia de madera al lado de mi casa. Esta es mi casa, a donde la iglesia plantada realizó actividades hace más de 10 años. Estas son las bases de la iglesia que quisimos construir. Lamentablemente no duró, pues fue destruida durante la tormenta. Ya teníamos el contenedor de carga. Durante 4 o 5 años, allí servimos comida caliente en el invierno. Al principio la mayoría de los asistentes no eran adventistas. Eso en alguna medida todavía es así. Casi la mitad de quienes vienen a los servicios sabáticos son miembros bautizados. La otra mitad vienen porque han visto cómo la iglesia adventista está comprometida con la paz y el bienestar de la comunidad. Esta activa iglesia también se preocupa por los niños. Cada semana la iglesia cuida alrededor de 200 niños después de sus clases. Le dan sus alimentos diarios y muchos padres e hijos benefician de este servicio gratuito que entregan voluntarios de la iglesia y de la comunidad. A los niños les va mejor en la escuela, gracias a las actividades de esta iglesia. El director de la escuela pública ha expresado su gratitud a la iglesia adventista, incluso en eventos públicos. Ojalá todos vengan a conocer a Dios. Invitamos a todos aquellos que quieran conocernos. Organizamos pequeños grupos para estudiar la Biblia con quienes están interesados. Me gustan estas actividades. Estamos siguiendo el método de Jesús. Estamos construyendo relaciones, identificando necesidades y ayuda a las personas. Soy constructor de profesión. Después que la iglesia de madera colapsó, soñamos construir una nueva casa para adorar a Dios. Milagrosamente Dios intervino y nos dio el terreno y los fondos. Actualmente tenemos 20 personas estudiando la Biblia y 2 están listas para el bautismo. Nos esforzamos para ayudar a los necesitados. En mi tiempo libre ayudo a los menos afortunados a tener su propia casa. Espero que algún día vean el amor de Dios a través de mí, así como nosotros vimos el amor de Dios a través de los adventistas. Agradezco a los pioneros voluntarios y a los plantadores de iglesia que vinieron aquí. En breve. Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Posibilidades Ilimitadas. Y creo que no se podía escoger un mejor título para el estudio de esta semana, porque cuando nos dejamos usar por el Espíritu de Dios, las posibilidades son realmente ilimitadas. Y es que no puede ser de otra manera, porque según Lucas 1:37, tenemos un Dios para el cual nada es imposible. Ahora, hay algo muy importante en este concepto de que bajo la dirección del Espíritu las posibilidades son ilimitadas, y es el dejarse usar por Él. Muchas veces nos encontramos pidiendo a Dios con ayuno y oración el poder de su Espíritu sobre nosotros, ya sea como individuos o como iglesia, pero no estamos dispuestos a dejarnos usar por Él. ¿Qué quiero decir con esto? Que a todos nos gusta el poder que el Espíritu trae a nuestras vidas, pero nos incomoda seguir su voluntad, y mucho más si seguir su voluntad conlleva renunciar a nuestro orgullo y a nuestros planes. Ten esto bien presente. No somos nosotros los que usamos al Espíritu, ni es Él el que se somete a nuestra voluntad, sino que es el Espíritu el que nos usa a nosotros y somos nosotros los que nos sometemos a su voluntad. Y quizás alguien pueda decir, claro, es que Dios es autoritario, o se hacen las cosas a su manera o no se hacen. Y no se trata de que Dios sea autoritario, sino que nosotros somos egoístas por naturaleza. El pecado ha hecho que nosotros siempre busquemos lo nuestro primero, mientras que Dios nunca busca lo suyo, sino el beneficio de sus criaturas. Es por eso que nuestra voluntad es la que necesita ser sometida y no viceversa. Comencemos.
Juan 3:34 dice: aquel a quien Dios ha enviado habla lo que Dios le dice, porque Dios mismo le da su espíritu en abundancia. Otras versiones dicen sin medida o sin restricciones. Aquí hay encerrada una tremenda promesa y de la cual muy pocos cristianos hacen uso. Jesús dijo que todo aquel que es enviado por Dios tiene sobre él todo el poder del Espíritu. Y debido a esto, lo que habla no son sus palabras, sino la de Dios. Ahora quizás alguien pueda decir: espera, Alex, yo creo que estás sacando de contexto las palabras de Jesús, porque esto él lo dijo de sí mismo. Sí y no. Sí es cierto que la aplicación inmediata de Jesús era a él mismo como Mesías, hijo enviado de Dios, pero también estaba incluyendo a todo aquel que sería luego enviado por él. ¿Cómo lo sé? Es bien sencillo. En Lucas 9 y 10, Jesús manda en 2 ocasiones a sus discípulos a predicar que el reino de los cielos se había acercado. Pero no solo eso, sino que les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Lucas 9:1. Y en Lucas 10:16 encontramos algo bien interesante que Jesús les dice: el que los escucha a ustedes me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió. En otras palabras, escuchar las palabras de los discípulos era lo mismo que escuchar las palabras de Jesús, porque no había diferencia alguna. Así que la pregunta sería: ¿crees tú que has sido enviado por Dios a mostrar su amor al mundo? Si tu respuesta es sí, entonces también cree que ya Dios puso sobre ti todo el poder de su Espíritu. O lo que es lo mismo, ya Dios te dio su Espíritu en abundancia y sin medida, ni restricciones. El problema es que no lo creemos todavía. No por gusto Jesús mismo dijo: al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Porque no se trata de pedirlo y seguir pidiéndolo hasta el cansancio, sino de creer que ya el Espíritu de Dios está contigo desde el momento en que el mismo Jesús te mandó al mundo a ser su testigo. Ahora hay otra cosa que el verso destaca y que es de suma importancia, porque muchas veces pensamos que la porción del Espíritu que nos da o que nos ha sido dada es limitada y que es por eso que tenemos que pedir más y más de Él cada día. Sin embargo, eso no es lo que Jesús dijo. El texto dice que el Espíritu es dado en abundancia, sin medidas o sin restricciones, a aquel que Dios envía o que Dios llama su enviado. De hecho, la palabra usada para enviado en este texto de Juan 3:34 es en griego apostelo, y cualquier parecido con la palabra apóstol no es pura coincidencia, porque ese es precisamente el significado de apóstol, aquel que es enviado o comisionado con un mensaje. Así que por si todavía te quedan dudas de que eres un enviado de Dios y de que al ser enviado de Dios te dio su Espíritu en abundancia, te invito a leer lo que comúnmente llamamos la Gran Comisión en Mateo 28, del 18 al 20. Yo te pregunto, cuando Jesús nos dice en Mateo 28, 20 que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿de qué manera crees que cumple esa promesa? O seamos más específicos, ¿por medio de quién Jesús cumple la promesa de no dejarnos solos? Lee Juan 14, del 16 al 18 para tu respuesta. ¿Será que el hecho de no creer que Dios nos dio su Espíritu en plenitud hace que limitemos su poder? Lee Lucas 9, del 1 al 2. ¿Qué hizo que se cumpliera las palabras de Jesús a sus discípulos? El solo hecho de que Jesús les dio poder y autoridad, o porque los discípulos creyeron esas palabras. ¿Qué está impidiendo que se cumplan en nosotros esas mismas palabras hoy? Pablo dice en 1 Corintios 12:7, versión traducción al lenguaje actual: Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Inmediatamente después, Pablo enumera una serie de capacidades especiales o dones que el Espíritu da a la iglesia, y entre ellos están palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, don de sanidad, operación de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversidad de lenguas e interpretación de lenguas. De la misma manera, si vamos a Efesios 4, del 11 al 16, vemos que Pablo enumera una serie de ministerios o servicios que son basados en dones dados por el Espíritu a la iglesia. Y estos son el ser algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros.
Sin embargo, el propósito de estos ministerios o servicios es exactamente el mismo. Ellos son para el bien común o el bien de los demás, o usando las palabras del verso 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, piensa por un momento si tienes alguno o alguno de estos dones y responde. ¿Para el bien de quién los estás usando? Sean cual sean tus dones o los ministerios de servicio que el Espíritu ha puesto en tus manos, no son para ser usados egoístamente o pensando solamente en tu fortalecimiento espiritual, sino en la edificación de toda la iglesia. Cuando no usamos los dones o ministerios de servicio que el Espíritu nos da para la edificación de la iglesia, entonces los estamos usando para la destrucción de la misma. O dicho en otras palabras, los estamos usando para crear divisiones, contiendas, favoritismos, exclusivismo, etc. Cuando esto sucede es porque hemos dejado de caminar con el Espíritu de Dios. El Espíritu no nos da dones ni nos llama a trabajar en ministerios específicos para levantar nuestro orgullo. Ese no es el Espíritu de Dios, sino el Espíritu de Satanás. Cuando un predicador o evangelista, llámese como se llame, se cree lo suficientemente bueno como para cobrar, exigir honores o tratos especiales por sus servicios, podemos estar seguros que no está siendo usado por el Espíritu de Dios, porque su interés no es edificar la iglesia, sino a sí mismo. Cuando un líder de iglesia no es reelegido en la posición eclesiástica que ocupaba y comienza a levantar rumores, contiendas y divisiones, alegando que nadie más lo puede hacer tan bien como él, podemos estar seguros que no está siendo usado por el Espíritu de Dios, porque su interés no es edificar la iglesia, sino a sí mismo. Cuando no aceptamos que el Espíritu de Dios capacite y ponga un ministerio determinado en las manos de uno de los nuestros, simplemente por nuestros prejuicios raciales o porque es del género femenino, podemos estar seguros que no estamos siendo usados por el Espíritu de Dios, porque nuestro interés no es edificar la iglesia, sino a nosotros mismos. Cuando como predicadores, pastores y maestros buscamos el reconocimiento y el agrado de la audiencia, dando un mensaje que se escuche bonito y no incomode el corazón humano, podemos estar seguros que no estamos siendo usados por el Espíritu de Dios, porque nuestro interés no es edificar la iglesia, sino a nosotros mismos. Cuando servimos y ministramos a los necesitados y los que viven en pecado para recibir palmaditas en la espalda y un reconocimiento público, podemos estar seguros que no estamos siendo usados por el Espíritu de Dios, porque nuestro interés no es edificar la iglesia, sino a nosotros mismos. Y yo te pregunto, ¿crees que puedes cantar, predicar, enseñar, sanar enfermos y hacer grandes cosas en nombre de Dios y a la vez no tener el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que más anhelas cuando cantas, predicas, enseñas, sirves o ministras? Ser escuchado, ser aceptado, ser apoyado, que tu esfuerzo y talento sean reconocidos, o ser usado como un instrumento de Dios, a pesar de que no seas ni aceptado, ni escuchado, ni apoyado y mucho menos reconocido. ¿Qué hacemos cuando, como iglesia, sabemos que el Espíritu ha llamado y capacitado a alguien con un don especial, pero no estamos de acuerdo con su cultura, su sexo o la edad que tiene? Pasamos por encima de todos nuestros preconceptos y normativas humanas para reconocer el ministerio que el Espíritu ha puesto en esa persona, o simplemente preferimos quedarnos con nuestros preconceptos y reglamentos humanos, ignorando la decisión del Espíritu. ¿Quién dirige la iglesia? ¿Los hombres o el Espíritu de Dios? ¿Quién dirigió la iglesia apostólica? ¿Los hombres o el Espíritu de Dios? La parábola de Mateo 25, del 14 al 30, es conocida como la parábola de los talentos. Pero así fue nombrada por los que le pusieron subtítulos a la Biblia. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces los subtítulos que se han puesto en la Biblia condicionan nuestra mente para un tema específico y no para que el Espíritu de Dios nos muestre todo el potencial por el cual ese pasaje fue dicho. Si analizamos el contexto de esta parábola, nos damos cuenta que es la segunda de un bloque de 3 parábolas consecutivas que Jesús dijo en respuesta a la pregunta de los discípulos: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24:3. Ahora, una manera de identificar que las 3 ilustraciones están conectadas y que su cumplimiento es en el mismo periodo de tiempo
es que las dos primeras comienza diciendo que el reino de los cielos será, refiriéndose a algo futuro. Y la última sucede cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿A dónde voy con todo esto? A que esta parábola tiene un mensaje mucho más profundo que solo decir que Dios nos da talentos a todos. A unos 5, a otros 3 y a otros 1 según nuestra capacidad. Y que si no los usamos, nos serán quitados. Solo piensa en esta idea y compárala con el evangelio que Jesús vino a enseñarnos. Según la parábola, el Señor llama fieles a los que usan o ponen a trabajar sus talentos. Pero no solo eso, sino que el agradar a Dios o el agradar al Señor y el derecho de estar junto a Él o entrar en el gozo de su Señor dependió de lo que hicieron con sus talentos que les fueron dados. Ustedes me perdonan, pero Jesús llamó a esto evangelio de obras. Y Pablo nos recordaría, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2 del 8 al 9. En la Biblia, Dios no llama fiel a nadie por las obras que realiza, porque eso sería ir en contra de la raíz de la misma palabra fiel, ya que esta proviene de fe o creer y no de hacer u obrar. Por otra parte, de la misma manera en que nadie entra al cielo por emplear sus talentos, tampoco nadie es echado fuera del cielo, o como dice la parábola, en las tinieblas, donde será el llanto y el crujir de dientes por no usar sus talentos. Cuando nosotros enseñamos cosas como estas en nuestras iglesias, nos encontramos con personas que piensan que por estar activos en diferentes ministerios, que por cantar con todos los cultos, que por ser el que más estudios bíblicos da, que por ser líder de varios departamentos, etc., agradan más a Dios o son mejores cristianos que aquellos que solo están sentados en el banco durante los cultos. Déjame decirte algo, ninguna de estas cosas son pruebas o testifican de que estás siendo usado por el Espíritu de Dios. Porque como bien dice 1 Corintios 13, tú puedes cantar como los ángeles, predicar tan elocuente como Pablo, enseñar a tantos como lo hicieron los apóstoles, etc. Pero si no tienes amor, todo lo que haces es para tu propia satisfacción y beneficio, y no para edificar el cuerpo de Cristo y ser bendición al mundo. Y yo te pregunto, lee Deuteronomio 26:18 e Isaías 43:1. ¿Cuáles son las posesiones o bienes más preciados que tiene Dios? Si comparamos esto con Mateo 25:14, entonces, ¿cuáles son las posesiones o bienes que el Señor entrega a sus siervos? Dios quiere que multipliquemos nuestros talentos o dones, o que multipliquemos a través de la testificación el número de personas que lo conozcan. ¿Por qué el Señor llama fieles o invita a entrar en su gozo a 2 de sus siervos? ¿Cuál es el gozo de Dios? ¿O qué le provoca gozo a Dios? ¿La salvación de los pecadores o la multiplicación de nuestros talentos? Lee Hebreos 12:2 y responde, ¿cuál crees que fue el gozo puesto delante de Jesús o el gozo que le esperaba que lo hizo soportar la cruz? ¿Ver los pecadores salvos por su muerte o ver a sus siervos multiplicando sus dones? El bonus de esta semana lo vamos a sacar de la unión de varios versos y el primero es 1 Corintios 2:12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Y Dios no solo nos ha concedido la salvación, sino todas las cosas. 2 Corintios 9:8 dice, y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia, para que siempre y en toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunde en ustedes toda buena obra. Cuando Dios nos da su espíritu, nos está dando por gracia un paquete completo, para que, como dice el verso, siempre y en toda circunstancia tengamos todo lo necesario y abunde toda buena obra. Por ejemplo, cuando recibimos el Espíritu de Dios, también recibimos la manifestación de su fruto en nuestras vidas. Ahora, este fruto es un paquete completo en sí mismo, porque comprende todos los rasgos del carácter de Dios, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. En otras palabras, en el Espíritu de Dios está toda la plenitud del fruto o del carácter de Dios. Y Él, al manifestarse en nuestras vidas, lo hace con toda la plenitud de ese fruto y no solo con una porción de Él. Sin embargo, en el paquete del Espíritu de Dios no solo está la plenitud de su fruto o del carácter de Dios, sino que también está la plenitud de sus dones. 1 Corintios
Primera de Corintios 12:11 dice, refiriéndose a los dones, pero es que el Espíritu Santo mismo, el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Otras versiones dicen que el Espíritu otorga los dones como Él quiere y otras según su voluntad o propósito. Ahora, la idea es que si en el Espíritu de Dios está el paquete completo de los dones espirituales, entonces el Espíritu, al estar en nosotros, también están potencialmente todos los dones, solo que estos son dados según la necesidad de la misión. Si nosotros tomamos solamente a Pedro como ejemplo, nos podemos dar cuenta que en él fueron manifestados todos los dones espirituales, o digamos casi todos, para darle a alguien el beneficio de la duda. Sin embargo, no fueron manifestados todos a la vez, ni tampoco hay evidencias de que una vez que un don le fue dado para el avance de la misión, en ese momento específico, lo siguió manifestando siempre. Si vemos el Pentecostés, notamos que todos los discípulos y apóstoles fueron embestidos con el don de hablar otras lenguas, porque en ese momento de la historia era necesario para el avance de la misión. Pero no tenemos referencias de otras ocasiones en las que Pedro, que es nuestro ejemplo, haya vuelto a hablar en otras lenguas. ¿A dónde voy con todo esto? Cuando nosotros estamos en misión, juntos como parte del cuerpo de Cristo, el Espíritu no tiene por qué otorgarnos todos los dones, porque cada parte del cuerpo tiene una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Y además, esto podría hacernos sentir más importantes que otros. Pero hay ocasiones en las que la misión tiene que ser hecha, y si solo está disponible uno para hacerla, el Espíritu pondrá en ese uno toda la plenitud de sus dones, si es necesario hacerlo. Por otra parte, queda más claro que no somos nosotros los que tenemos la capacidad de multiplicar nuestros dones o talentos. Por mucho que nosotros nos dejemos usar por el Espíritu de Dios para que ese solo don que nos dio sea usado para la edificación de su iglesia, no nos hacen merecedores ni mueve el Espíritu para que nos otorgue otro don. Los dones no son dados ni multiplicados como recompensa a mi trabajo y esfuerzo, sino que son dados únicamente por la voluntad del Espíritu. En otras palabras, y para lo que lo entendamos mucho mejor, el Espíritu de Dios da sus dones a quien quiere, en el momento que quiere, y para que sea hecho todo lo que Él quiere. Y yo te pregunto, ¿sabes el potencial que Dios ha puesto en ti al darte su Espíritu? ¿Crees que si realmente fuéramos conscientes de ese potencial, estaríamos todavía luchando por cambiar nuestro carácter? ¿Crees que la transformación de tu carácter depende de tu esfuerzo, decisión u obediencia? ¿O es el resultado de apoderarse por fe del medio que Dios ha puesto para que sea desarrollado en ti, su Espíritu? ¿Crees que si realmente fuéramos conscientes de ese potencial, estaríamos todavía tratando de hacer algo para multiplicar nuestros dones? ¿Crees que es el incremento de los dones? ¿Crees que en el incremento de los dones son el premio de nuestro buen trabajo, poniendo en uso lo que nos fue dado? O más bien los dones son todo el potencial del Espíritu a la disposición de todo aquel que cree. Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que nuestra vislumbre de los dones espirituales y del poder del Espíritu en nuestras vidas se haya podido expandir un poco más. No todo está dicho sobre este tema y estoy seguro que el Espíritu de Dios está tan activo en este mundo hoy como lo estuvo en el tiempo de la Iglesia Apostólica. Solo que nos hemos dedicado a pedirlo y no a aprovecharlo. El libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 263 dice: los dones espirituales ya son nuestros en Cristo, pero su posesión verdadera depende de nuestra recepción del Espíritu de Dios. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.